El embajador don Pedro Blandino Canto, amigo de hace la vida, de hace la edad de Carolina, no se pierde, y él fue a ponerse presente donde los jefes y donde don Bienvenido Rodríguez. Pero ahí es donde yo no entiendo, cómo estos reformistas son amigos de todos, de los de antes, de los de ahora. Así que un abrazo a don Bienvenido, un excelente anfitrión, y más con usted. No se pierde. Pedro, qué alegría tenerlo por aquí. Cuando valoramos su presencia, Carolina decía, pero no lo ponga a hablar de política, póngalo a hablar de estas actividades internacionales. Sí. Entonces usted comienza por ahí, que después yo lo voy a encontrar en tercera, y ahí me encargaré de que llegue a home. Yo estaba bromeando con ella y le dije, óyeme, tú manejas a tus enamorados, los novios y todo, pero no me maneja la entrevista mía. Carolina, usted está muy entusiasmada. Pero volviendo a lo de Bienvenido, nosotros somos amigos hace muchos años, y siempre hemos tenido una relación de mucha deferencia. Y siempre. Le salió lo diplomático, ¿vio, Carolina? Sí, que imagínese. Sí. No, nos dimos un gran abrazo de amistad de muchos años que no nos veíamos, pero a veces no hay que verse todos los días. Es verdad. El sentimiento está ahí. Don Bienvenido. Qué bueno que lo diga. Sí. Y sabe que él tiene muchos sucesores. Aquí hay un Bienvenido 1A que yo le digo, a Bienchi, o sea, para que usted se vaya poniendo en el camino. Mire algo, y que no me lo dejen solo, porque empiezo a hablar de reformismo y de todos unos trabajos que tiene Pedro Blandino Canto, diciendo que el más grande ha sido Joaquín Balaguer. Pero vamos a hablar de diplomacia, porque si no Carolina no me lo perdona, y de seguridad. Bueno, dentro de lo que yo pueda, dentro de lo que me permita la discreción diplomática, y de algunas experiencias con muchísimo gusto, que es un placer para mí estar aquí contigo, porque tampoco son poquitos años. Ay. Hemos avanzado mucho en las relaciones diplomáticas. Sí, se ha avanzado mucho. Los gobiernos, como todas las cosas de la vida, tienen cosas buenas, tienen cosas que no son buenas. Y yo siempre he dicho que una persona, no importa la clase de persona que sea, que llega a presidente de la República de un país, tiene algo especial en ese momento y espacio que sale presidente de su país. Y baso mi criterio, porque yo he tenido la suerte que en dos escenarios muy importantes de mi carrera diplomática, ya yo estoy pensionado, ya la pedí, he tratado con muchos altos niveles, la gran mayoría con presidentes y algunos vicepresidentes, tanto en las Naciones Unidas, cuando estuve como jefe de la misión, embajador representante permanente, extraordinario y plenipotenciario, y ahí fue una gran oportunidad que yo pues aprendí mucho y me dediqué a aprender, porque en ocasiones muchos embajadores que iban con otras ideas, con otras intenciones, buenas, no malas, pero yo fui con las mías, yo fui a aprender. Ya yo era abogado, yo tuve una gran experiencia en mi juventud trabajando con personas, porque tuve posiciones ejecutivas en hoteles. Las dos maestrías que yo tengo, que tienen más de 50 años, una es de administración hotelera y la otra de administración de empresa. Y una persona un día me preguntó, ¿y cuánto tienen los asuntos internacionales? ¿Por qué tú me preguntas? Le digo yo. Me dice, bueno, yo he visto muchas cosas, usted con muchísimos presidentes, ¿y cómo te aprendió eso? Bueno, eso no se aprende en libros, yo no sé cómo, pero salí bien. ¿Y para qué sirven las Naciones Unidas? O sea, para el público común, ¿qué es eso? Corrección, sí sirve las Naciones Unidas. Bueno, defiéndalo. Sí sirve las Naciones Unidas. ¿Qué es eso? El problema es las 5 potencias que tienen 70 y pico de años dominando y siendo dueños de las Naciones Unidas desde su fundación. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que son los 5 permanentes y son los únicos que tienen derecho a veto.
a vetar. Ellos tienen en sus manos el mandato más importante, o uno de los más importantes, de la Carta de Naciones Unidas, que es la paz y la seguridad mundial. Está a su cargo, de acuerdo a el mandato que ellos tienen, de lo que ellos llaman la Constitución, la Carta de Naciones Unidas. Eso es muy amplio, pero hay mucha confusión con relación a Naciones Unidas, y estoy aquí hoy porque he visto algunas confusiones y algunas fuentes de algunos amigos, o no, están un poco erradas. Rusia, como salió en una de esas, no es presidenta de las Naciones Unidas, no. Rusia es presidenta del Consejo de Seguridad, que le tocó ahora, porque eso es rotativo, los 5. Después los otros 10 no permanentes, también son rotativos. Los únicos que tienen derecho al veto son los 5 permanentes. Entonces, las Naciones Unidas tiene 6 organismos. Cada organismo tiene su presidente, tiene su estructura que trabaja su agenda de cada uno. La Asamblea tiene una mesa de trabajo que es la que redacta y trabaja la agenda de la Asamblea para cada periodo, cada año, cuando se celebra y se da apertura a la ordinaria de trabajo. El Consejo Económico y Social, que es el organismo más amplio de todos los organismos de Naciones Unidas, tiene su dirección, tiene su presidente. Antiguamente el Consejo Fiduciario, que ya no existe, pero no por una reforma. No existe porque al no existir territorios coloniales en manos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entonces no tenía razón de existir. Pero esos 5 que dominan al mundo, que dominaban durante 70 y pico de años, dominan al mundo, pero no les gusta las reformas constitucionales. Por eso las reformas de objetivos y de principios, hay una comisión que tiene más de 40 años y nunca ha habido resultado. Solamente osó Boutros Ghali en crear lo que se llamó la diplomacia preventiva y la guerra preventiva, y la única reforma que ha tenido resonancia ha sido en la gestión de Kofi Annan, un africano, un caballero, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y Constitucional de su país, pero fueron administrativas, no de principios. Entonces es válida la tentación o la provocación de Carolina a usted, apreciadísimo embajador, porque ¿qué hacemos nosotros ahí? Entonces, bueno, ¿cuál es, después de aquello fundacional en el 1948, cuando se dice que Minerva Bernardino abogó para que incluyeran las diferencias, la igualdad de las mujeres, con todo su pasado, que eso no lo vamos a hablar, pero ¿qué más hacemos nosotros ahí? Una pequeña adición a eso, ¿no? Ella estuvo en el grupo de personas, por decirlo, en la conferencia de San Francisco. Fue, según algunos, la única mujer que estuvo presente. Sí. Pero esa posición que tú dices fue cuando se realiza la conferencia de derechos humanos en París, donde la redacción original decía, después hubo que reformarlo durante el proceso y el desarrollo de la conferencia, derechos del hombre, y ella fue, eso consta, sí, la que se levantó y dijo, no, eso es discriminatorio, sí, por eso ya mujer. Derechos humanos, y fue ella, a pesar de que muchos han querido quitarle sus méritos, sí, por el historial de su hermano con el turismo, etcétera, pero tiene el mérito, hay que reconocerlo. Claro, así es. Entonces,
¿Cómo ha sido la participación de República Dominicana durante los años? Aparte de ese aporte significativo que hemos tenido, claro, porque ya hemos participado incluso del Consejo de Seguridad, claro que sí, que es el órgano más importante. En primer lugar, en Naciones Unidas, cuando es de manera oficial, se usa el término miembro original, no fundador. Muy especial, okay. Eso, lo que entienden, ¿no? República Dominicana ha estado muy activa, pero aunque somos un país insular, somos una gran nación, por toda la participación durante toda nuestra vida histórica como nación. Hemos tenido embestidas de todas clases. La primera, cuando se aprueba el Consejo Fiduciario y las grandes naciones vencedoras comienzan a crear un fideicomiso de administración de todos los territorios de los que perdieron la guerra. Entonces, ese fue un proceso que poco a poco se fue desarrollando, se fueron liberando algunas naciones porque el fideicomisario era el que tenía el derecho a decir, sí, ya tal país tiene estructura de gobierno democrático, Congreso y todo, estructuras legales, ya podemos sacarlo del fideicomiso. Pero a veces esa nación que era el fideicomisario se quedaba con toda la riqueza. Y había un compromiso de cuando entrara a las Naciones Unidas ya, porque su fideicomisario dijo que sí, hay un compromiso de voto, pues yo te hice nación. ¿Qué tiempo usted duró de servicio en Naciones Unidas? ¿Quién? Usted. Fue más o menos como 4 años, a mí me pareció como 10, todo el trabajo que tuve que hacer, porque tuve la suerte de participar en los problemas después del golpe de Estado a Cedras, que vino el embargo de Haití, que había 2 embargos, como cuando ocurrió con Cuba, el embargo del Consejo de Seguridad contra Haití y un embargo unilateral de los Estados Unidos. Claro. En esas situaciones. Sí, entonces el de Estados Unidos, de Cuba, de país, una decisión unilateral del país, el que tiene derecho, un país soberano, pero ha sido difícil porque fue una ley del Congreso. No sé si ya se ha cambiado. ¿Quién le da órdenes a un embajador? Y ya usted tiene licencia para decir las cosas. ¿Le llama el ministro o le llama el presidente de la República? Bueno, en el caso suyo, que tenía vinculación cercana con los presidentes. Bueno, lo más importante es a veces uno entender la forma y estilo y la política del presidente, que uno tiene que darse cuenta, pero además debe tener buenas relaciones con el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y es el ejecutor, el instrumento que procede a ejecutar la política exterior del presidente de la República, que es el jefe de la política exterior. A veces hay algunos críticos de alguna naturaleza que no lo expresan tan claro, porque a veces hay errores y el culpable no es el ministro, él está cumpliendo. ¿Se puede ser diplomático sin tener buenas relaciones con el canciller y solo con el presidente de la República? Bueno, eso es un poco delicado porque eso es un manejo de relaciones humanas, pero lo importante es llevar buenas relaciones con el canciller y sobre todo una gran cantidad de ministros, secretarios de Estado de Cancillería, han sido muy buenos. Siempre aparece alguien que busca cosas que no es necesaria, está haciendo su trabajo porque es la política exterior es muy delicada, es la imagen del país, la imagen del gobierno, y cuando en cualquier momento comete un error, el otro país te ve como que tú no sabes de nada. Entonces por eso es importante tener personas con la capacidad de participar en todos los mandatos que le dé el canciller,
que lo recibe del señor presidente de la República. Claro, en ese tiempo que usted estuvo en Naciones Unidas, sé que investigó mucho. ¿Qué usted piensa que la República Dominicana podría quizás estar aprovechando de las capacidades que tiene Naciones Unidas, que tal vez no lo ha hecho y que todavía está a tiempo tal vez de aprovechar? ¿Qué capacidades tiene ese organismo que República Dominicana podría beneficiarse? Lo siguiente, en cuanto a capacidad, Naciones Unidas tiene la capacidad del mundo porque maneja el mundo económico, político, social, de recursos, todo eso lo maneja las Naciones Unidas. Tiene cientos de miles de millones en distintos organismos que financian todo tipo de programas. Nosotros durante muchos años, los presidentes dominicanos no les interesaba ingresar al Consejo de Seguridad porque es un organismo que quien lo domina son las 5 potencias, ¿verdad? Y prácticamente lo manejan. Yo diría que un país rotativo que sale presidente, por ejemplo, la presidencia es rotativa también en los no permanentes. Entonces las agendas normalmente lo orientan a ellos porque es el Consejo de Seguridad que dice y manda. Entonces los presidentes dominicanos tenían el criterio muy claro de que iban ahí y que no iban a decidir nada del mundo. En un caso, algunos temas de su interés podían ser propuestas o dar alguna opinión, pero estaban claros, estaban muy claros. Pero hay oportunidades tal vez de proyectos, sí, oportunidades claro de empleo. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de empleo le corresponde sí, claro, a los nacionales de los países? Hay un reglamento establecido interno que los países miembros tienen derecho a 1% de la cantidad de empleados de la institución, cada país. Quienes más han aprovechado esa condición, te puedo decirlo, porque es muy positiva, ha sido Costa Rica. Muchos costarricenses. Y ha dirigido muchos órganos. Pero no es que sea favorito, sino ellos han aprovechado ese porcentaje. Entonces nosotros, y eso lo pueden hacer los ciudadanos, por ejemplo. No. Naciones Unidas publica, hay un procedimiento, se lo envía a la Cancillería, las disponibilidades dentro de esa las cuota, plazas vacantes. Dentro de esa cuota del 1% de la totalidad. Y el país debe publicarlos. Son las instituciones propias que deciden si envían candidatos o no, si hay candidatos con condiciones. En Naciones Unidas hay algunos dominicanos empleados. Hubo 2 dominicanos que fueron jefes de departamento. Ahora hay un tribunal internacional una joven también que el gobierno la apoyó, muy capacitada. Pero deberíamos de tener más. Tenemos que hacer una pausa, embajador, pero tenemos pendiente una situación que ahora afecta el Ecuador. ¿Qué hace Naciones Unidas ante eso? El problema de Haití con nosotros. Sí, pero vamos a hablar de los de Haití primero. Exactamente, y naturalmente si usted sigue siendo balaguerista, pero Francis nos dice que tenemos Yo soy, ante todo, dominicano. El gobierno en la Z101. Embajador veterano, don Pedro Blandino Canto, que estuvo en Nicaragua en momentos difíciles. Haití, Naciones Unidas, todo lo que está pasando, no va a resolver nada Naciones Unidas. Fíjate, y las leyes internacionales no se lo permiten. Nuestro país ha resistido distintos gobiernos, las embestidas que han venido de ciertos sectores de los Estados Unidos, que al principio de la fundación de Naciones Unidas, uno de los países, ¿verdad?, que querían un fideicomiso era nosotros con Haití, porque no entendían que en un país insular tan pequeño había 2 estados, 2 naciones y además fuerzas armadas. Eso fue una gran lucha al principio, tengo que decirlo. Trujillo tuvo una gran lucha y él se manejaba, ya uno sabe cómo, y no pudieron.
Luego siguieron con otros presidentes, con otros gobiernos, resistieron con valor, y después llegamos con el presidente Balaguer, que también sufrió muchas embestidas para esa línea de pensamiento de algunos sectores de los Estados Unidos. Se planteó así, con nombre y concepto, el fideicomiso para las dos naciones. Al terminar la guerra, sí. Eso fue una de las tareas que me pidió el presidente Balaguer cuando llegué, porque él sabía que yo investigaba mucho, porque yo aprendí de él ir al origen de todas las cosas hasta lograrlas o vencerme. Entonces me cansé de buscarlo, y había muchos proyectos de fideicomiso que no aparecen ni van a aparecer en Naciones Unidas, en los archivos, sobre todo ahora que ya no existe el Consejo Fiduciario. Tú puedes, cuando tú quieras, entrar por internet y pedir el historial de fideicomiso, o de la Liga de Naciones, que nunca avanzó mucho, que fracasó, los mandatos, los 5 mandatos. Cada mandato tú vas a ver la distribución que desde entonces se vienen haciendo las potencias, países insulares y no insulares. Entonces República Dominicana ha sido un país valiente, y muchos de los presidentes dominicanos, yo no estoy aquí como tribunal para decir si eran buenos o malos, pero resistieron. Y ahora mismo este gobierno también ha tomado en diferentes tiempos y espacios grandes decisiones con relación al problema de Haití. El Consejo de Seguridad, como tú sabes, ahora le ha aceptado la visita, la invitación, no sé en qué formato, a nuestro canciller Su Excelencia Roberto Álvarez, y ha hecho posiciones muy buenas. No conozco los documentos, pero según versiones de los que saben, han sido posiciones muy buenas. Pero hay algo. Las Naciones Unidas, varios años atrás, cuando la crisis estuvo bastante parecida, no con tanta violencia, pues creó una fuerza de paz. La fuerza de paz estuvo 5 años o 7 años en Haití. Era tanto la violencia y la peligrosidad para esa fuerza de paz, los cascos azules, que trasladaron la oficina aquí a República Dominicana. Entonces, la MINUSTAH. Ese era el momento de otra, y tengo entendido, no sé, que en algún momento, no sé si fue nuestro canciller o el señor presidente o qué funcionario, pidió el secretario general de Naciones Unidas, sí, esa sí me acuerdo, el actual, una fuerza de acción rápida. Eso significa militar, no misión de paz, militar. El Consejo de Seguridad... ¿Y quién aprueba eso? Ya, un momentito. El Consejo de Seguridad tiene un Estado Mayor militar, que solamente son miembros los 5. Y cualquier tipo de acción militar que quiera tomar o vaya a tomar el Consejo de Seguridad tiene que estar aprobada por el Consejo de Estado Mayor del Consejo de Seguridad. Pero sí pueden. Eso está correcto. Pedirle al país, a ellos, que tienen todo el poder, hagan lo que le pide el secretario general, una acción rápida, militar, para establecer el orden, sin participación militar de la República Dominicana. No cascos azul, porque ya han ido y no han triunfado los cascos azul. De manera, pues, el que sea que haya pedido eso, igual que lo hizo el secretario general, él lo dijo hace 1 año y pico, en octubre, una fuerza de acción rápida y resolver. ¿Quién decide más la política exterior dominicana? ¿Naciones Unidas o Estados Unidos? No, un momento, no. Quien decide la política exterior de la República Dominicana es el señor presidente. Claro, dentro de la política exterior
del señor presidente. Claro, tienen que existir políticas especiales con los países aliados, los países amigos, los que son aspirantes a relaciones con nosotros, etcétera. Pero eso es decisión del señor presidente de la República, y quien ejecuta esa política es el señor canciller. Claro, han habido ministros de Exterior, cancilleres, que han estado de acuerdo con los presidentes nuestros, otros no han estado, y hasta públicamente lo han dicho algunos. ¿Te acuerdas el famoso caso de fallecido Hugo, con respecto a Hugo, en una situación? Pero eso son decisiones del presidente de la República. El secretario de Naciones Unidas, a propósito de eso que usted está planteando. El secretario general de Naciones Unidas, a propósito de eso que usted está planteando, de hecho esta semana en Jamaica hizo un reclamo a los países porque precisamente han hecho caso omiso al reclamo con relación a la situación de Haití. Ante el reclamo de asistencia y ayuda humanitaria a Haití, realmente tanto Estados Unidos como Canadá como Francia. Esos son los 5 amigos de Haití. Sí, pero realmente no han hecho un compromiso real. Incluso se hizo... Bueno, en estos días ahí te estuve leyendo que ya hubo un desembolso de unos fondos de emergencia de 59 millones o algo parecido. Pero eso no es nada. Hicieron un anuncio, eso era exactamente lo que él reclamaba, que ahora hicieron otro anuncio de un desembolso de 9 millones de ese fondo de emergencia, pero él le decía que de esos 52 millones que se han prometido en los últimos 5 años, hasta la fecha solo se han desembolsado un 12% de esos 52 millones de ese fondo de emergencia. Entonces él hacía un reclamo y era como una especie de desahogo de frustración. Y si el propio secretario general de Naciones Unidas está haciendo un desahogo de frustración con relación al caso de Haití, qué bueno, lo felicito. ¿Qué podemos decir? Bueno, fíjate lo que pasa. Durante muchos años, 10, 15 o 20 años, la comunidad internacional había prometido muchos recursos. ¿Para acá o para allá? No, para Haití. Pero hubo problemas de algunos que entendían que los recursos había que ser cuidadosos para Haití, porque a veces no llegaban donde tenían que llegar, a las partes más vulnerables. Y eso ha hecho dificultades. En otra ocasión, la Comunidad Europea, los fondos europeos, iban a hacer una donación de algunos 3.000 millones de euros para construir hospitales. El presidente Balaguer puso algunas condiciones y Haití puso otras, y entonces las de Haití eran más fuertes y no se dieron los aportes de esos millones para 3 hospitales en Haití. Eso no es desde ahora, hace muchos años que viene prometiendo. ¿Cómo usted valoraría, y usted puede hacerlo, usted tiene inmunidad, no impunidad, pero inmunidad, las históricas representaciones diplomáticas y consulares dominicanas en Haití? Frustratorias, inútiles. ¿Cómo usted valora eso? Bueno, yo no diría que son inútiles, ¿no? Porque han estado allá. Es que no es fácil para un diplomático estar en Haití, poder desempeñar las funciones, porque es pero se hace negocio. Siempre, no, esos son los cónsules. Eso es otra cosa. No, por eso, pero si pueden hacer negocio, ¿por qué no nos representan y nos defienden allá? Sí, bueno, es que los negocios, prácticamente la mayor parte, han sido en la frontera. Aparte de las empresas, de ese nuevo proyecto y la ley, que se crearon empresas en la frontera y hay cierta cantidad Embajador, de las visas las venden en la frontera. ¿Perdón? ¿Las visas las venden en la frontera? Bueno, ya eso es problema del que la vende y del ministerio. Yo no sé eso. No. Pero ¿qué hace un embajador? ¿Cuál fue el embajador ideal? El embajador tiene que asegurar todas las cosas, los temas que son de Estado, que se cumplan las obligaciones, que se cumplan los convenios. Él hace su trabajo, pero tiene un superior a quien tiene que rendirle cuenta, que es al señor canciller.
Sí, y que son dos roles distintos. Pero hay que estar consciente que es un país difícil. Los diplomáticos de todo el mundo, casi ninguno quiere estar allá, y muchos han sido amenazados, sus vidas, y con muchos problemas. Es una parte del situación trabajo. Difícil. A usted le tocó Nicaragua en una época dura, sandinista. Sí, la guerra. La guerra. Bueno, nosotros, junto con el cardenal Obando Bravo y el secretario general de la OEA, que lo dijo aquí, lo confirmó en una charla que él pronunció en APEC, que nosotros cuando nos reunimos en el pueblo conocido como Zapoá, entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua, se estaba haciendo ya unos campamentos para la firma de todo lo que se acordó de paz aquí, cuando se hicieron las reuniones de paz que vinieron de allá a celebrarse aquí, en este país. Uno de los grandes éxitos del país, que muchas veces ha participado como mediador en algunos problemas. Sufrimos un atentado. Sí. Sufrimos un atentado y nos salvó la vida el almirante Olgo Santana. Por eso le digo que usted tuvo un momento muy difícil, bueno, con atentados, con violencia. Pero es distinto porque el gobierno estaba en manos de los izquierdistas o de los sandinistas, ¿no? Había orden, había Estado, había gobierno. Distinto a la guerra que se estaba desarrollando en El Salvador, que era una guerra que la derecha estaba en el gobierno y las izquierdas estaban en las lomas y en los volcanes. Entonces, situaciones difíciles, porque Centroamérica tenía como más de 100 años con guerras y guerrillas, pero poco a poco se fue aliviando la situación y las instrucciones que recibimos del presidente cuando me envió, que yo estaba medio asustado porque era un país en guerra, me dijo: intégrate como puedas y lo que tengas que hacer, y que participemos en el proceso de paz. Y eso cumplí yo el mandato que recibí del presidente Balaguer. Embajador, ¿con cuántos presidentes usted trabajó directamente? Bueno, si cuento como uno cada periodo del presidente Balaguer, con 8 o 9. Pero menciónelos. ¿Con cuáles? Los 3 o 4 del presidente Balaguer, del presidente Leonel Fernández. Ajá. Sí, claro. Mi primera posición en el Estado fue con el presidente provisional durante la Revolución, con el presidente García Godoy. Usted era un niñito en esa época. Yo era jovencito. Sí. ¿Y después de García Godoy? Sí, García Godoy, entonces Balaguer. Entonces, tuve un decreto de don Antonio Guzmán y de Salvador. Tuve del presidente Hipólito Mejía también, varios, y del presidente Leonel Fernández también. Y en este gobierno tengo un decreto, el de la pensión, que me lo aprobaron. ¿Y algún día se...? Pero hay algo que yo quiero decir, bueno, eso lo iba a decir en otra ocasión, del presidente Hipólito Mejía, con relación a lo de Haití. Me tocó, cuando vino el presidente de la Unión Europea en su calidad de rotativa, me parece que era el canciller Piqué, vino aquí en el periodo del presidente Hipólito Mejía. Se celebró en Punta Cana. Entonces, cuando fuimos a la conferencia, yo era de Candel y también el militar, como presidente de la Unión Europea le correspondía. Entonces, en un momento dado, nos toca el presidente Hipólito Mejía con la embajadora de España, era una señora, y yo conduje al canciller de España, que era ministro. Entonces me ocurrió algo muy, muy particular, que yo respeté mucho al presidente Hipólito y sigo respetándolo. Yo iba a buscarlo al comedor porque me llamó su asistente, que
Piqué estaba ya a punto de ir al comedor para desayunar. Yo entro y ahí está el presidente Hipólito Mejía en una mesa con algunos ayudantes, y entonces me dice: embajador Blandino, venga, siéntese aquí con nosotros. Yo voy y me le acerco y digo: señor presidente, me está esperando el presidente fulano de España, de la conferencia. Pues ve ya tu trabajo. Entonces, espérate, hay otra cosa súper interesante. Espérese, usted tiene algunos compatriotas ahí que vienen, ya están desesperados, así que tiene 2 segundos. No sabía. Entonces, cuando estamos juntos en la reunión, una celita especial, yo me salgo y Roberto, mi sobrino, que era jefe de protocolo del Palacio, estaba ahí. Entonces, nos salimos y se quedó un oficial cuidando la puerta. Hipólito lo llama, el presidente de Hipólito, dice: llámame a Blandino. Entonces el guardia, como era de uno que tuvo el servicio en Palacio, lleva a mi sobrino. Hipólito dice: no, ese no es el otro Blandino. Entonces cuando yo llego, me siento en una silla que me prepararon, y está ahí la embajadora, y entonces y le dice, primera vez que oigo eso, el presidente Hipólito Mejía casi se le pone de rodillas al presidente diciéndole: necesito ayuda con este problema de Haití, señor ministro o presidente, no, necesitamos ayuda. Y entró un diálogo sobre ese pedimento. Fue la primera vez que lo vi, y el presidente en ese momento, ministro español de la Unión Europea, le dijo: no se preocupe, presidente, lo vamos a ayudar. Y no nos ayudaron, ahí está. Yo no sé. Iluminada y su tropa, que ya llegó su gobierno, y le damos las gracias por permitirnos estos 2 minutos de más. Muchísimas gracias, viejo y querido amigo embajador Pedro Blandino Canto. Y de verdad que usted se va a encontrar con compatriotas, de verdad. Así que gracias a ustedes. Mañana estamos, pero quédense con el gobierno, que ya llegó el de la tarde.